solo estar. Yo tus pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy. Nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor. Gloria al Señor. Hoy nos tocó meditar en Ezequiel 16, pero desde que iniciamos meditando en Ezequiel, han sido reclamos y reclamos de parte de Dios. Y yo quiero, para iniciar, leer un pasaje que se encuentra en Isaías 54, verso 5. Y Isaías escribió antes de Ezequiel, y estamos hablando más o menos de 100 años antes. Y Dios hablaba a través de él, y él decía esta palabra en el verso 5 del capítulo 54: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Es una situación bastante difícil, porque Dios está llamando a Israel para que le conozcan y sepan que Él es su hacedor. Y para comparar esta unión que Él tiene con su pueblo, dice: Jehová es tu marido. Y para que ellos entiendan la condición que tenía Israel delante de Dios, dice: pero tú eras como una mujer repudiada, pero Dios te amó y te llamó. Y creo que podemos entender bien esa figura, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de ese amor incomparable de Dios, usando Ezequiel capítulo 16, una descripción muy gráfica de lo que Dios ha hecho para mostrar su salvación a su pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Habla a nuestro corazón y permite que podamos entender lo que tú estás mostrando y revelando a nuestra vida. Somos tu pueblo, pero en ocasiones actuamos igual que Israel, igual que Judá, igual que esta ciudad de Jerusalén, y nos olvidamos del llamado que tú nos has dado. Perdónanos, Señor. De un inicio, Señor, queremos reconocer nuestra condición y queremos también verte a ti como nuestro Redentor. Gracias. Amén. Empecemos viendo cómo Ezequiel capítulo 16, en los primeros versos, lo que Dios está haciendo es denunciar abiertamente la contaminación de Jerusalén, y Jerusalén como la capital del reino del sur de Judá, la capital no solamente de la nación, sino el centro religioso donde estaba el templo. Y estaban tan confiados que decían: mientras esté el templo aquí en Jerusalén, porque es la ciudad que tomó David, porque es la ciudad que Dios eligió para hacer su morada, mientras esté ese templo ahí, Dios no va a permitir que Jerusalén sea tomada, porque Jerusalén es una ciudad santa. Y de hecho, aún en la Biblia se define a Jerusalén celestial como esa ciudad santa de Dios, por la imagen que ellos tenían. Pero vemos que en el verso 1, Dios habla a Ezequiel de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y para decir notifica utiliza la palabra yatá, que es igual como tener intimidad, pero también dar a conocer. Le está diciendo: dales a conocer sus abominaciones, su pecado. Dales a conocer, que ellos entiendan, que se den cuenta. No es que no entendieran, sino que ahora Dios le está diciendo: públicalo, que ellos puedan ver, que se avergüencen de su pecado. Verso 3: y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. ¿Sobre quién va a hablar? Sobre Jerusalén. Y va a hablar de sus orígenes. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Este es tu origen, estos son tus padres. Verso 4: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo.
yo creo que los que hemos tenido hijos nos acordamos, aunque no seamos médicos ni nada, pero nos acordamos del cuidado que tiene cuando nace un bebé, ¿no? No puede valerse por sí solo. De hecho, desde que nace hay que cortarle el ombligo, atarlo, estarlo curando, ¿no? Hasta que se cae. Y mantener ese lugar limpio, y le ponen fajeros, ¿no? O vendas y cosas así. Bueno, de eso está hablando en este pasaje, y está comparando a Jerusalén como una recién nacida. Dice: no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Nadie te cuidó. ¿Qué le pasa a un bebé que nace así? Muere. No tiene otra cosa que morir, que nadie le está cuidando. Nadie ha tenido el debido cuidado de su ombligo y que puedan nacer. De hecho, les ponen aquí hasta para que no se inflamen, ¿no? Los niños, bueno, no sé, las mujeres sabrán mejor que yo. Verso 5. Dice de esta manera: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y posiblemente en ese tiempo, y de hecho durante mucho tiempo se hizo esta práctica tan detestable, que si nacía un niño con una deficiencia, ¿qué hacían? Lo abandonaban. O si no querían niña y solamente querían varón, ¿qué hacían con las niñas en algunas culturas? Las dejaban morir. Y posiblemente esta era la práctica de que está hablando. Pero Dios le está diciendo: este pueblo que se siente orgulloso, que siente que no pisa la tierra, ¿no? Que son los únicos. Ezequiel, diles su origen cananeo, hitita, amorreo. Y no es que sus padres literalmente vinieran de ahí, sino que les está diciendo: esos pueblos que ustedes detestan, que los menosprecian, ese es el origen de ustedes. Esas son sus prácticas religiosas. Eso es lo que los ha contaminado. Nadie cuidó de ustedes en su nacimiento. Está hablando del origen de la capital, que es Jerusalén, pero a la vez de toda la nación. Está hablando de la biografía de Jerusalén, la ciudad principal, para acentuar el humilde origen de los judíos. ¿Cómo se sentían ellos? ¿O cómo se sienten todavía en la actualidad? Somos pueblo de Dios. ¿Cómo nos sentimos a veces nosotros como cristianos? Ya casi que nadie nos toque, ¿no? Somos tan especiales, tan puros. ¿Y qué dice Dios? Aunque tú te consideres tan magnífico, o hablando de tus antepasados, de héroes, no. Tu origen es de cananeos, de amorreos, de hititas, de tribus nómadas. ¿Y quiénes eran los hititas? Eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses. Tenían una gran cantidad de dioses. Esos son tus padres. ¿De dónde venimos nosotros, hermanos? No solo hablando de nuestros padres, nosotros mismos. De el pecado, de nuestra costumbre pagana, ¿o no? ¿O hay alguien tan puro que diga: no, hermano, yo no vengo de ahí, fui concebido del Espíritu Santo? No, hermano. Así somos nosotros. Dios está haciendo que veamos el origen, en este caso Judá, que vea su origen. En vez de exaltar su grandeza heroica de la fundación, está trayendo a la realidad su orgullo, derribando su orgullo. Y dice: ustedes desde el principio han hecho abominaciones. ¿Y qué significa abominaciones? Algo repugnante, asqueroso. De hecho, cuando nacieron, ¿cómo estaban? ¿Cómo nace un bebé? En su placenta, sucio. Y dice: así te arrojaron a la tierra. No eras deseable. Pero Dios le amó a ese pueblo. Y está hablando de no solo de un nacimiento físico, sino está hablando, tu condición era así, pagana, mezclada con ídolos. Está hablando de la idolatría en la que vivían desde Abraham, desde Taré, aún desde Jacob, cuando venía con sus hijos, sus esposas. ¿Qué traían? Ídolos.
de su suegro. Cuando Josué ya los introduce a la tierra, ¿qué les dice en el capítulo 24? Ya quiten los ídolos que siguen trayendo. Cuando él les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, siguen trayendo ídolos. Y vemos que durante todo el tiempo ellos estuvieron contaminando de esta manera. Cosas repugnantes. Tanto enfatiza esta repugnancia en el capítulo 11, en el capítulo 16, que 11 veces va a repetir esta palabra que es repugnante. Toevá es la palabra. Y quiere decir algo desagradable ante Dios. Entonces era una nación desde la ciudad de Jerusalén rechazada. No había sido querida. Y este pueblo ahora se siente orgulloso. Este pueblo piensa que ni Dios lo merece, que Dios tiene que estar a su servicio. Hay una costumbre de entre los judíos, bueno, una creencia de entre los judíos, que se circuncidan y dicen que como es parte del pacto, cuando un judío vaya al infierno, va a estar Abraham a la entrada, viendo si es circuncidado o no. Si es circuncidado, no, tú no vas acá, vas al seno de Abraham. Hermano, ¿qué pensamientos, no? Y a veces también nosotros como creyentes, yo recibí a Cristo, no importa cómo viva, pero yo ya recibí a Cristo. Entonces Cristo va a estar ahí y pues yo voy a llegar todo sucio, hasta con mis botellas acá y los mariachis, ¿no? Pero como yo un día hice una oración, Cristo va a estar ahí y va a decir, no, no porque hizo una oración. No, hermano. Si vivimos como pueblo de Dios, de hecho hemos visto varias veces en Ezequiel, si el justo dejara de hacer su justicia, no se le tomará en cuenta esa justicia cuando empieza a vivir de manera injusta. Pero si el injusto deja de vivir en injusticia y ahora vive en justicia, Dios le estará dando la oportunidad de ser salvo. Bueno, pero no es el tema. Y estamos hablando entonces de un amor inconmensurable de Dios al ver a esta niña naciendo de esta manera. Yo creo que usted se puede imaginar a su bebé. Usted ama a su bebé cuando nace, ¿no? Las mamás y los papás también, pero sobre todo las mamás. No importa que esté ensangrentada y sucia, usted ama a su niña cuando está naciendo. Pero dice aquí, nadie la quería. Estaba tirada, la dejaron en la basura. Pero Dios pasa y muestra su amor. Y hablo de ese amor inconmensurable porque es un amor que no se puede medir. Y dice en el verso 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Yo vi tu condición. Pero quiero que a partir de aquí ponga mucha atención en la acción de Dios. No es Jerusalén, no es Judá, no es el pueblo que está actuando. Todas las veces que vamos a ver aquí es Dios que está actuando. Dice, primero pasé junto a ti, ahí donde estabas. Te vi sucia en tus sangres, vi tu condición y cuando estabas en tu sangre te dije, vive, sí, te dije. ¿Qué le dijo el Señor? Porque su condición era de muerte, porque su destino era la muerte, porque nadie cuidaba de esa nación, nadie cuidaba de esta niña, esta bebé recién nacida. Cuando estabas en tu sangre, dije, vive. Esto solamente se puede, se puede expresar como el amor incomparable de Dios, que al ver la condición del hombre le dice, vive. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando estábamos de esta manera. Esta es la expresión. Cuando Israel estaba en esclavitud, condenada a esclavitud y muerte en Egipto, ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia y le dijo, vive. Cuando ya no había esperanza y Abraham entrega a su hijo Isaac para ser sacrificado, o él lo va a sacrificar, ¿qué hace Dios? Le da vida. Inclusive cuando Abraham ya es anciano y no tiene hijos, no tiene oportunidad de que haya una nación, pero Dios le da vida a través del vientre de su esposa, de Sarai, para que ella tenga un descendiente. Y así vemos que cada vez
Dios va mostrando que no había esperanza, pero Él daba vida. Isaac tampoco tenía hijos y Dios le dio hijos gemelos. Y cada vez que vemos que parece que no hay esperanza, que está condenado a la muerte y aún el linaje de ese pueblo no puede seguir, ¿qué hace Dios? Muestra su gracia y da vida, oportunidad de vida. Verso 7. Te hice multiplicar. ¿Qué hizo Dios? Ellos no crecieron, Dios los hizo multiplicar allá en Egipto como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa y tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Sí, creciste, pero no eras nación, no tenías forma, nadie cuidaba de ti. Aquí podemos ver la acción de Dios desde el verso 6. Pasé junto a ti, te vi sucia, te dije vive. En el verso 7, te hice multiplicar. Dios está haciendo todo en este pueblo. Es la acción de Dios. Llega a vivir esta nación o esta ahora ya una niña solo por el actuar de Dios, no por sí misma. En el verso 8, Dios hace algo más que dar vida, que tener misericordia en ese momento. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Ahora Dios se compadece de la bajeza de esta mujer. Te hice, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y esto es algo bien hermoso, hermanos. Cuando fuiste despreciada, nadie cuidó de ti. Yo te di vida. Ya Dios está mostrando el amor. Dios le da libertad y este pueblo empieza a crecer. Y dice, era tiempo de amores, era tiempo de cumplir el pacto, era tiempo de que alguien te redimiera. Recordemos que en ese tiempo de esa manera se redimía a una mujer o se entraba en un desposorio, se casaban. Era tiempo que alguien te tomara para matrimonio, pero nadie te veía. ¿Dónde estaba Israel? En Egipto. Esclava. Nadie la veía, no era tomada en cuenta. Y dice en el verso 8, pero pasé junto a ti otra vez y te miré, y que era tiempo de amores. ¿Y qué dice enseguida? Y extendí mi mano sobre ti. ¿Qué sigue haciendo Dios? Mostrando su amor y su misericordia. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En este verso 8 nos está hablando del matrimonio, de la boda de Dios con su pueblo. Entrar en pacto, en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces hice un pacto de matrimonio contigo. Cuando no había quien se compadeciera. Y recordemos Ruth, también la moabita, cuando llega a la tierra no hay quien se compadezca de ella. Y vos, ¿qué hace? Extiende su manto, y quiere decir que ahora Él la va a redimir, la va a hacer su esposa. Era una costumbre dentro del pueblo judío, y eso es lo que está hablando. Pero ve aquí en el verso 8, es la noche de bodas, es el pacto y es la noche de bodas. Extendí mi manto, está redimiendo. Cubrí tu desnudez, estoy quitando tu deshonra. Entré en juramento y en pacto contigo, me casé contigo. Y al final del verso, ¿qué dice? Y fuiste mía. Se consumó nuestro matrimonio. Llegamos a ser uno. Tal vez es muy descriptiva, ¿no?, esta expresión. Pero Dios como esposo, ¿qué le está diciendo a Judá? Fuiste mía. Yo te tomé. Eres mi esposa. Es la noche de bodas. Verso 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Está hablando de esa misma noche de bodas. Y te ungí con aceite, o sea, tuve cuidado de ti. Luego, ¿qué continúa haciendo el Señor? Y siga viendo, ponga atención. Es la acción de Dios. Todo hasta acá es la acción de Dios. Usted no ha visto que haga algo la mujer, ¿no? O la niña, nada. Dios está actuando. Verso 10. Y te vestí de bordado, te calcé, te ceñí de lino y te cubrí de seda. O sea, te di una vestidura magnífica. Verso 12, te atavié, o sea, te adorné
Y puse brazaletes en tu brazo y collar en tu cuello, y puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. O sea, la vistió como una reina. ¿Cuánto te amé? De donde estabas tirada, despreciada, ahora no solamente eres redimida, te he cubierto, sino te he vestido, te he dado lo mejor para que seas toda una reina. Verso 13, fuiste adornada de oro y plata, y al final dice precisamente, y llegaste a ser reina, hasta llegar a reinar, hasta que ya eras grande. Entonces vemos a Israel ahora con sus reyes, toda una nación, ¿no? Salomón, David antes, o Saúl, pero sobre todo el tiempo de David y de Salomón, una nación deseable y una nación donde venían muchos a ver la grandeza de esa nación, lo que Dios les había dado. Llegó a ser reina. Pero hasta este momento Dios sigue obrando en su pueblo. Ha crecido como una mujer, desde una niña hasta una mujer joven, hasta una mujer casada con dignidad. Estaba sucia y la lavó, estaba descubierta y la cubrió, era pobre y la hizo rica, no era tomada en cuenta y la hizo reinar. Era un esposo que estaba levantando a su esposa. Y yo creo que este debe ser también el papel de nosotros, los varones que estamos aquí. Amén. Si Dios actúa así, nosotros también tenemos que actuar así. La puso espléndidamente como una mujer noble, como una reina. Verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Pero lea esta parte conmigo, todos juntos. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Eso es lo que dice Jehová el Señor. No es que fueras hermosa, no es que tuvieses vida, no es que fueras grande. Yo puse mi hermosura en ti, yo te di mi dignidad, yo te hice santa, yo te levanté, yo te hice mía, te hice parte de mí, eres mi pueblo, eres mi esposa. Y esto es lo que el Señor dice de nosotros. Por eso, ¿cómo ama el Señor a su esposa? Dice celosamente. No estoy hablando de los celos enfermizos que ahora dicen las mujeres o los hombres. No estoy hablando de esos celos, sino el celo de que te ha amado tanto y te ha entregado todo. ¿Qué entregó el Señor para esta mujer? Todo lo que podía darle. La hermosura de Dios estaba allí desde un inicio. Él tuvo misericordia, le dio vida, la honró. Sobre todo se unió a ella, la puso lo más hermosa que podía ser. ¿Qué haría esta mujer que ha sido amada así? Por eso los varones, cuando nos preguntemos, ¿por qué mi esposa no es tan amorosa conmigo? Pregúntese si también usted ha sido así de amoroso. Si usted quiere que su esposa le ame, usted ame a su esposa. Tal vez ahora no se acostumbra tanto, pero yo le diría, desvívase. Bueno, antes es Dios, antes es Dios, pero hermano, ¿dónde reflejamos ese amor a Dios? En la familia, empezando con la esposa y al revés, ¿verdad? La esposa hacia el esposo. ¿Qué haría esta mujer? Tendría que amar a su marido, tendría que serle fiel. Pero vea que hasta el verso donde hemos llegado al 14, Dios ha estado actuando. Pero a partir del verso 15, esta mujer empieza a actuar por sí misma. Ya ahora es reina, es grande, está honrada, es deseada. Todas las naciones vienen a verle. Y ahora su vida honrada, hermosa, que provenía de Dios, empieza a cambiar. Verso 15. Pero confiaste en tu hermosura. Pero dijiste, ay, qué grande soy. Pero dijiste, mira, cuántas cosas tengo. Empezaste a decir, mira, qué santo soy. No sé si a alguno le ha pasado así. Y nos olvidamos de nuestro origen. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos redimió? Nos olvidamos lo que Dios nos perdonó. Nos olvidamos lo que Él nos ha dado y ha hecho en nosotros. Verso 15, pero confiaste en tu hermosura. ¿Y qué pasó?
y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. ¿Cómo se le dice a una mujer así? No quiere decir la palabra, ¿verdad? Pero esa es la palabra. Es fuerte. Lo voy a decir de una manera, con un eufemismo. Se volvió meretriz. No se escucha tan feo, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Aquella que se vende al mejor postor. De hecho, Judá no se vendía, se regalaba, dice aquí después. Verso 15. Vemos que dice que derramó sus fornicaciones y a todos los que pasaban se entregaba. Cuando Dios había dicho, fuiste mía. Verso 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Está hablando de la idolatría. Cuando yo era tu marido, tu único Dios, que de eso ya hablamos, ¿no? Dios quiere ser Dios de ellos y que ellos sean su pueblo. Cuando yo era tu Dios y tú eras mi pueblo, tú dijiste, no, yo no quiero que tú seas mi Dios. Quiero muchos otros dioses. Verso 17. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata, lea conmigo, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas, o sea, te hiciste ídolos. No sé si esto pasa en la actualidad. Estoy meditando si pasa. Claro que pasa. La mayor parte de la gente hace esto. Se levanta ídolos. Y no solamente hablamos de la religión tradicional. A veces dentro de nosotros mismos pasa esto. Verso 18, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Estos vestidos de colores eran símbolos de realeza o de nobleza. Y dice, lo que yo te había dado de oro y vestidos, se lo pusiste a tus ídolos. Y dice en el mismo verso, y mi aceite, mi incienso pusiste delante de ellos, mi pan también que yo te había dado. O sea, todo lo que yo te di, se lo diste a los ídolos. Verso 20, además de esto, mire cómo llegaron. Tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz, ¿para quién? Para mí, porque yo era tu marido, o yo soy tu marido. Me diste hijos, ¿y qué hizo? Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. O sea, entregaron en sacrificio a sus propios hijos. Verso 21. Para que degollases también a mis hijos y ofrecieseis aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. O sea, entregaron a sus hijos, ellos mismos los degollaron y los entregaron a fuego. Se escucha terrible, ¿no? Como un pueblo santo, un pueblo que teme a Dios llega de esta manera. Pero ¿a partir de qué momento empieza así? Hasta el verso 14 Dios había estado actuando. Cuando ya se siente grande empieza a actuar. ¿Y qué hace? Todo lo contrario. Esto pasa en la vida del pueblo, pero también pasa en la vida de nosotros. Cuando Dios está obrando con nosotros somos obedientes, somos humildes, estamos agradecidos, pero cuando nos sentimos algo grande empezamos actuar por nosotros mismos conforme a lo que queremos, conforme a lo que pensamos. Empezamos a ver y a juzgar, mira, esto debía ser así, debía ser así. Y nos olvidamos de nuestro origen y lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice Ezequiel 16, 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, lea conmigo, no te has acordado de los días de tu juventud. No es que fueras obediente, más bien no te has acordado de dónde vienes y lo que yo hice contigo. Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, vuelve a recordarle y otra vez lo va a volver a recordar más adelante. Tú estabas así. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor? Cantábamos, ¿no? El último canto. No sé dónde estaría si yo no te hubiese conocido. Al Dios que me ama. No sé qué sería de mí sin ese Dios que me ha amado. Dios estaba pidiendo que se acordara de su origen.
Hermano, muchas ocasiones decimos, olvida tu vida pasada, pero yo le diría que no la olvide, más bien que ya no viva ni practique esa vida, pero que no la olvide para ver de dónde Dios lo sacó. Diga, de allí me sacó, y esté agradecido, porque ahora Dios, ¿cómo le ha hecho? Reyes y sacerdotes para Él, una nación santa, ¿o no? Acordémonos de dónde nos sacó, de nuestra ignorancia, de nuestra idolatría, de nuestro pecado, de nuestra fornicación, de nuestros vicios. Verso 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, por si hiciera falta algo, y entonces viene un lamento, ay de ti, dice Jehová el Señor, se empieza a compadecer. Te edificaste lugares altos, te hiciste altares en toda plaza, no solamente a escondidas, ahora en los lugares altos, en las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto. Creo que está hablando de Cuautepec, ¿o no? Bueno, los que son de Cuautepec, ¿no es la descripción de Cuautepec esto? Sí, ¿verdad? Y de muchos lugares de México. Te edificaste lugares altos e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. ¿Se da cuenta que vuelve a repetir lo mismo? Está enfatizando el origen y la conducta de esta mujer. Llegó a ser ahora detestable, horrible, despreciable para Dios. Aquello que fue hermoso se ha prostituido con los ídolos, con sus costumbres, y fornicó como todas las naciones que no conocían a Dios. O sea, tomó sus perversas costumbres, de lo que antes Dios le había limpiado. No puede ser que antes vivíamos de una manera que conocemos al Señor y después empecemos a vivir de la misma manera que antes, cuando ya Dios nos limpió. Veamos cómo habían desechado a Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 7 al 20. Voy a ir leyendo solamente algunas partes, son muchos versículos. Pero dice en el verso 7 de Segunda de Reyes 17: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Aquí es más claro, ¿verdad? Les está diciendo qué fue lo que hicieron. De debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Verso 8: y anduvieron en los estatutos de las naciones, o sea, en las costumbres de ellos. Y al final del verso 8: y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, o sea, el reino del norte. Dejaron los mandamientos de Dios. Y el reino del norte, ¿qué dijo? Esos mandamientos de Dios son muchos. Establezcamos fechas, lugares, fiestas que nosotros queramos. Y de hecho hicieron 2 becerros en Betel y en Dan, para que ya no fueran a Jerusalén. Y entonces ellos levantaron sacerdotes, ya no de los levitas, sino del pueblo. Aquellos que daban más dinero, tú puedes ser ahora levita, sacerdote. Se corrompieron. Verso 9: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosa no recta contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades. Eso fue secreto. Pero después, ¿qué hicieron? Vaya viendo poco a poco cómo va avanzando el pecado. Y levantaron estatuas de imágenes de acera. Lo que Dios había dicho en el mandamiento, uno de los 10 mandamientos: no te vas a levantar ninguna imagen. Verso 11: y quemaron allí incienso en los lugares altos, pero era secreto, donde no los veían. Y al final del verso 11 dice: entonces provocaron a ira a Jehová. Verso 12: y servían a los ídolos, ya no a Dios. Verso 13: Jehová los amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes. ¿Y qué les decía Dios? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. ¿Los amaba Dios o no? ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Tú qué hubieras hecho con este pueblo así? ¿No me quieren? Ni modo, los destruyo o los dejo. Pero Dios seguía hablándoles. Verso 14: mas ellos no obedecieron. Es como el esposo, que la esposa fue infiel. ¿Y qué hace el esposo? Vuelve, amor mío, vuelve, mi amada. ¿No será un esposo que ama? No solo perdona, sino está llevándola al desierto para hablarle al corazón nuevamente. Verso 14: mas ellos no obedecieron. Y al final del verso 14 dice: no creyeron en Jehová su Dios. Verso 15:
y desecharon sus estatutos y pactos. O sea, ese matrimonio no nos interesa. Verso 16, este sí leo todo completo, el verso 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Estamos hablando de Dan y Betel. Y también imágenes de Acera, la esposa de Dios, la reina del cielo. Y adoraron a todo el ejército de los cielos, o sea, el sol, la luna, las estrellas. Y sirvieron a Baal. Baal significa Señor. O sea, el Señor de aquí, el Señor de allá, y el Señor de Chalma, y el Señor de Esquipulas, y el Señor de Cuautepec. ¿O no? En el pueblo de mi papá, el Señor de los 3 porrazos, que son las 3 caídas, ¿no? Pero cualquier señora, o sea, todo lo que se pudiera adorar, adoraron. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero venimos de ahí, ¿o no, hermanos? Verso 17. E hicieron pasar a sus hijos y a hijas por fuego, o sea, los entregaron en fuego. Había un dios Moloc donde lo ponían a calentar, y cuando para agradar a su dios, ¿qué hacían? Traían a su bebé recién nacido y lo ponían en las manos de piedra de ese dios que tenía fuego abajo. ¿Qué pasaba con el bebé? ¿Usted haría esto con sus hijos? Israel lo hizo, Judá lo hizo, mismo Salomón lo llegó a hacer. Dice, y se dieron a la adivinación y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 18. Dice que entonces Dios los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. O sea, Dios quitó a Israel 722 antes de Cristo. Entonces Judá aprendería y diría, mira lo que le pasó a Israel, nosotros cambiemos. Verso 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. O sea, hicieron lo mismo que Israel. Verso 20. Y desechó Jehová a todos los descendientes de Israel. A todos. Al final del verso dice, hasta echarlos de su presencia. ¿Y qué es echarlos de su presencia? Es que no sean su pueblo, es que no sean salvos, no tengan comunión con su Dios. El verso 33 y 34 de Segunda de Reyes 17 nos narra que después de que Israel del norte, recuerda que se dividió, pero Israel del norte fue echado por Asiria, fueron llevados, entonces trajeron gente de otros lugares, y la gente que llegó a vivir ahí, dice que como estuvo mucho tiempo sin habitar, las fieras venían y los devoraban, y no podían sembrar y tener cosechas. Entonces dijeron, es que no adoramos al Dios de esta tierra. Traemos nuestros dioses, pero no al Dios de esta tierra. Y entonces mandaron a traer a sacerdotes de Israel, que de por sí ya estaban corrompidos. Mandaron a traer a sacerdotes de Israel que les enseñaran la ley de Jehová. Y entonces cuando ya les enseñaron la ley de Jehová, ellos dijeron, entonces hay que adorar a Jehová. Jehová es el Dios de esta tierra. Y empezaron a adorar a Jehová, pero vea de qué manera. Verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Nos parece común esto en nuestro tiempo? Temen a Dios, pero buscan otras cosas, según la costumbre de las naciones de donde habían sido traídos. Verso 34. Hasta hoy hacen como antes. Mire cómo dice el verso 33. Temen a Jehová y honran a sus dioses. Pero en el 34 dice, ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. O sea, eso no era temer a Dios. Ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová. O sea, tomaron lo que a ellos les parecía. De allí vienen, ¿sabe quiénes? Pasó Jesús en un lugar y encontró a una mujer y empezó a platicar con ella, la samaritana. De allí vienen los samaritanos. Por eso es que los consideraban como perros. No eran descendientes de Israel. Muchos eran descendientes de Israel. No. Eran descendientes de estas naciones que llegaron y habían mezclado la honra a Dios con la honra a los ídolos. O sea, la honra a Dios y los ídolos. Estos eran los samaritanos, que hasta hoy siguen causándole problema a los judíos, ¿no? Que son los, ¿cómo se llaman? Palestinos. Por esto, hermanos. Por eso está esa pelea. En Segunda de Reyes 23, 4. Vea cómo hacían los reyes.
Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes según su orden, y a los guardias de la puerta. Esto está hablando del tiempo de la reforma de Josías, que está cambiando todo. Pero vea lo que está cambiando: que saquen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. ¿Dónde estaban los utensilios para adorar a los ídolos? Dentro de la casa de Dios. ¿Hasta dónde llegaron? Verso 5: quitó a los sacerdotes y idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos. O sea, ya tenían sacerdotes a los ídolos, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos, y a los que leen la mano y el horóscopo y leen el café y la leche y las runas y no sé qué más leen. Pero sería bueno que cuando usted quiera que le lean las cartas, venga conmigo y le voy a leer las cartas del apóstol Pablo. Son más extensas y más claras. Verso 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba el ídolo de Acera? Dentro de la casa de Dios. Verso 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban, ¿dónde, hermanos? En la casa de Jehová, en los cuales tenían las mujeres tiendas para Acera. ¿Cómo se llama? ¿Conocen la Plaza de la Soledad? ¿Acá? ¿Conocen la Plaza de la Soledad? Hay una iglesita atrás de Mixcalco. Yo conozco ahí porque ahí salen autobuses que van para Chiapas. Hay una placita atrás de Mixcalco donde hay un templo, donde van todas las mujeres ¿cómo se llama? De la Merced o de esos lugares a entregar. Sí, no sé, no sé cómo decirlo. No sé si es ofrenda o a buscar a Dios. Ese lugar es específico para eso. No está muy distante de lo que vemos aquí, ¿no? Verso 10. Asimismo profanó Tofet, quiere decir que los derriba o los hace que no sirvan. Dice, para que ninguno pasara a sus hijos por el fuego a Moloc. Verso 11. Quitó también los lugares altos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, dentro, afuera. Y al final del verso dice, y quemó al fuego los carros del sol. Tenían ya estatuas para el sol. Verso 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que fue uno de los reyes, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, otro de los reyes descendiente de Ezequías, en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, la casa de Dios estaba lleno de ídolos. Primero lo hicieron a escondidas en los lugares altos, pero ahora la casa de Dios estaba llena de idolatría. Dice en el mismo verso 13: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Ponga atención aquí. Los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién había edificado esto? Salomón. Cuando se apartó de Dios, hizo esto. Dios tuvo misericordia y lo volvió, pero vea qué mal hizo. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera. Verso 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel. Y al final del verso 15, el altar y el lugar alto destruyó y los quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Entonces regresemos a Ezequiel 16, 30. Perdón que me esté tomando estos minutos de más, pero yo quiero que usted vea la condición del pueblo y cómo es el amor de Dios. De eso hablaba el nacimiento de Jerusalén.
Eso se tiene que identificar con nosotros. 16:30 de Ezequiel. Le dice el Señor, y yo creo que cualquiera de nosotros lo diría: cuán inconstante es tu corazón. O sea, no me amas. A veces me amas y luego dices que no me amas. No es canción, hermano. Dice Jehová el Señor: habiendo yo hecho todas estas cosas. Lea conmigo lo siguiente: obras de una ramera desvergonzada. Dios le está reclamando duramente. Verso 32. Dice: como a mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Así lo está viendo el Señor. Verso 35 ahora. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. ¿Cómo le dice Dios a la que fue la niña de sus ojos, amada, querida, como una reina? ¿Cómo le está diciendo? Ramera. Verso 36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestado a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones. Entonces, ¿qué hace Dios? En el verso 37, Dios está enojado y dice en el verso 37, por tanto aquí: yo reuniré a todos tus enamorados. Y en el mismo verso dice: y a todos tus amantes y todos los que con todos los que aborreciste. Dice que los va a reunir. Y descubriré tu desnudez. Verso 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. ¿Cuál era la ley de la adúltera? Morir. Y traeré sobre ti sangre de ira, de celo. Verso 39. Y te entregaré en manos de ellos, o sea, de sus enemigos. Verso 42. ¿Cómo está ese esposo que amaba y que entregó todo su corazón? Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Verso 43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos de donde Dios nos sacó, para vivir agradecidos. No quiere decir que vivamos de esa manera, sino que nos acordemos. Verso 45. Al final del verso vuelve a decir el origen de esta nación: vuestra madre fue Tea y vuestro padre amorreo. O sea, ¿de qué te jactas? ¿Por qué te crees? Ese era tu origen, de muerte, de pecado. Verso 46. Y tu hermana mayor es Samaria. Y luego va a decir: y tu hermana menor Sodoma. Para los judíos, ¿quién era Samaria y quién era Sodoma? Eran detestables. Y dice: pues son tu madre y tu hermana mayor y tu hermana menor. Han sido como tú. Verso 47 va a decir al final del verso: te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. ¿Juzgas a Samaria? ¿Juzgas al Sodoma y Gomorra? Tú eres peor que ellas. Qué ofensivo parece, ¿no? Pero Dios tiene que decírselos. Verso 49. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Muchos utilizan esto para decir: miren, Dios juzgó a Sodoma no por la sodomía y por las relaciones, sino porque no tenían misericordia. Pero continúa diciendo: por esa soberbia, verso 50, se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, esa soberbia los llevó a más pecado. Verso 51. Samaria no cometió ni la mitad de pecados que tú. Verso 52. Dice: tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que ellas, más justas son que tú. O sea, con lo que tú has hecho, ellas se ven justas. Al final del verso dice: has justificado a tus hermanas. Con lo que has hecho, parecen buenas. Verso 58. Sufre el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. Está muy enojado Dios. ¿Qué merece ese pueblo? Dígame usted, ¿qué merece ese pueblo? ¿Qué merece esa mujer
¿qué merece esa esposa? Usted dígame. O si fuera esposo, al revés. Usted mujer, si tuviera este esposo, ¿qué merecería? Ser desechado completamente, ¿no? Por eso es tan importante que entendamos la restauración del matrimonio dentro del temor de Dios. Fuera del temor de Dios solamente hay venganza. Fuera del temor de Dios, como tú me hiciste, yo te pago. Pero dentro del temor de Dios podemos perdonar. Dios puede restaurar completamente los hogares, las parejas, los matrimonios, las familias. Pero dice en el verso 59, con este último punto voy concluyendo. Aquí vemos el amor incomparable de Dios. Ya no merece misericordia ese pueblo. Pero ¿qué hace Dios? Restablece su pacto con ellos. Y pregunta, ¿qué haré yo contigo? ¿O haré yo contigo como tú hiciste conmigo, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto? ¿Yo haré lo mismo? Eso es lo menos que merecía el justo juicio de Dios. Pero ¿qué dice en el verso 60? Ahí vemos el amor incomparable mostrando un nuevo pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, mi matrimonio contigo, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Sempiterno quiere decir siempre eterno. Estableceré un pacto que no se va a terminar. Dice, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Yo voy a mostrarte mi pacto nuevo. ¿Dónde encontramos ese pacto? Vamos a llegar luego a Ezequiel 36 y lo vemos con Jesús, ¿no? Estableciendo ese nuevo pacto. Y yo te voy a mostrar mi amor. Verso 62. Sí, por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová. 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste. Esto solamente se llama gracia de Dios. Gracia es un amor inmerecido, es un regalo inmerecido, es salvación que no merecemos, pero que Dios nos entrega gratuitamente. ¿Quién merecía la salvación en Cristo? Ninguno de nosotros. Mínimo fuimos mentirosos, adictos, pecadores, fornicarios, borrachos, idólatras, maldicientes, mínimo. O peor. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo y estableció ese nuevo pacto. Y ahora nos vuelve a llamar: vuélvete a mí, esposa mía, amada mía, pequeña mía, que yo te voy a redimir. Y cuando yo leo este capítulo, hermano, lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo me da ganas de llorar, porque digo, ¿cómo podemos ser tan ingratos ante el amor de Dios? ¿Cómo podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó, lo que cambió en nosotros, y alejarnos de Dios nuevamente? Cuando nuestra mirada está puesta en Él y vemos de dónde nos sacó, por eso no tenemos que olvidar de dónde nos sacó, y vemos de la bajeza y del lodo donde nos sacó, siempre vamos a estar agradecidos con el Señor. Siempre nuestro corazón va a estar prendado de su amor. Ese es el amor incomparable que, a pesar de haberle fallado, Dios nos sigue llamando, y Dios nos ha llamado a nosotros. Yo quisiera que en este momento oremos y le agradezcamos a Dios por ese amor, cuando Él vuelve a restaurar su pacto con nosotros. Aunque hemos sido detestables ante Él, Él nos vuelve a ver como sus hijos, como su pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Y queremos, Señor, que obres en nuestra vida, que nos acordemos de dónde nos sacaste, para estar eternamente agradecidos, para vivir cada día en obediencia a ti, para vivir con ese propósito que tú nos has dado, que vivamos como pueblo tuyo, aquel pueblo redimido, aquel pueblo salvo, que ha sido vestido, cubierto, que ha sido llenado, alimentado, y que aún ha sido puesto para gobernar, para llevar tu reino, Señor. Que no nos olvidemos de la obra que has hecho en nosotros, que estemos agradecidos. Inclusive, Señor, de enfermedad nos has levantado, inclusive has restaurado nuestros hogares, nuestras familias, nuestra economía,
¿por qué no estar agradecidos? Pero sobre todo nos has dado vida eterna, aunque estábamos condenados a muerte. Gracias por ese amor inconmensurable. No lo podemos medir. Ese amor incomparable que ni con todo el amor de un esposo o una esposa se puede comparar. Señor, así ha sido tu amor para con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, y ayúdanos a vivir en obediencia a ti. Bendito seas desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga.